Bueno amigos, pues ya regresamos del corte y ahora tenemos con nosotros una invitada súper importante, la doctora Norma Gaitán, Mesli Gaitán en redes sociales, y ella es titular de la Escuela Ancestral Tonantzin-Cali. Doctora, buenas noches, bienvenida, qué gusto que nos acompañe hoy. Buenas noches, maestra, muchas gracias. Buenas noches a este público conocedor tan amable de escucharnos. Muchas gracias por la invitación. Hombre, pues un gusto recibirla. Sabemos que usted, además de tener estudios en lo que es medicina alópata, ha realizado también estudios muy profundos de cultura mexicana ancestral. Entonces, me encantaría que nos platicara un poco cuál ha sido esta trayectoria de usted, cómo ha llegado a formar Tonantzin Cali y qué es lo que usted hace. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, antes que nada, el camino de la medicina lo encontré hace muchísimo tiempo. Mis primeros pasos fueron realmente como soldado en la Marina. Ahí tuve una formación de salud pública y es a donde tuve mis acercamientos más fuertes con todas las etnias, a donde nos mandaban a nosotros, pues a tener contacto con las comunidades, hacer medicina de campo, explicar, lavar los ríos, quitar la basura y más que nada, pues, qué podíamos tener para nuestra ayuda en nuestro medio ambiente, en la naturaleza y ajustarnos a los recursos que había para poder estar bien. Ese fue el primer acercamiento y es a donde me tocó el corazón porque aunque efectivamente fuimos caminando dentro de diferentes ramas de la medicina, hoy en día, después de todos estos caminos, experiencias y vivencias, nos dedicamos a la medicina tradicional, nos dedicamos a la salud pública y también a la orientación. Tenemos aquí dos licenciadas que nos ayudan y nos apoyan para la salud mental y emocional. Y ese fue como nuestro último escalón y aunque todas las vivencias han sido hermosas, yo aprendí mucho de nuestra cultura realmente en las etnias. Por supuesto, se ha estudiado. Tengo un esposo que es historiador y me apoya muchísimo también. Y entre la familia, toda la familia apoya y aporta. Tengo un hijo que es músico e investiga la etnomusicología desde sus orígenes y todo lo aplicamos para ayudar a las personas a crecer, a abrirse camino. Y dentro de esto nos encontramos con que qué hacían los antiguos mexicanos para estar bien y para llegar a ser la cultura tan grande y tan imponente que fueron. Y nos hemos encontrado con que tenían realmente una forma de vida impactante, impresionante, de la cual nosotros podemos sacar muchísimo beneficio, trasladarlo a esta modernidad, al aquí, a la hora y crecer como ellos lo hubieran deseado que su México creciera. Y pues para eso estamos todavía de pie, para reencontrarnos con nuestro origen, sentirnos orgullosos, muy orgullosos de la tierra que nos vio nacer, de la gente que estuvo antes que nosotros aquí y cuál era realmente su motivo, el dejarnos en las estelas, en los monumentos megalíticos, en los amostris, que son los libros, los amates, toda esa información que ellos vinieron investigando desde que caminaron y llegaron acá, cuál era su afán de que las siguientes generaciones supiéramos lo grande que ha sido nuestra amada náhuatl. Sí, Así es que, claro. maestra, Eso es súper importante porque de repente como que se quedó la idea de, bueno, fuimos colonizados, llegó la cultura europea, nos trajeron grandes cosas. Sí, está bien, pero aquí había una riqueza enorme, una sabiduría enorme y un desarrollo en muchas áreas también, que entiendo es lo que ustedes rescatan a través de Tonantzin Cali. así es, maestre, por supuesto. Es que fue una unión. Ambas tenían un potencial y se unió ambos potenciales. Y eso es lo que tenemos ahora de resultado, porque finalmente también el avance de la tecnología y todo lo nuevo que llegó, todo ha servido y todo ha servido bastante, ¿no? Y la cultura que llegó también encontró aquí una riqueza importante en nuestra forma de alimentar,
en nuestras matemáticas, en nuestro calendario agrícola, en nuestra filosofía. Sí, que ahora ya tenemos la libertad de poder rescatar, tenemos la facilidad de la tecnología para meternos a bibliotecas internacionales y poder encontrar los documentos que salieron del país para saber cuál es nuestro camino verdadero. Eso es súper importante, ¿no? Sí, Y sí. bueno, es una de las ventajas, como usted bien lo menciona, de este, pues este periodo que si bien hemos tenido este último año, ha sido como muy complicado, nos ha abierto esa oportunidad, Sí, ¿no? claro. Esa oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que ustedes realizan, doctora? Bueno, tenemos, es un centro de inteligencias múltiples a donde se dan talleres que tanto la licenciada en pedagogía como la licenciada en psicología han diseñado para las personas que necesitan o que de alguna manera no han podido encontrar su felicidad, que no han podido encontrar su vocación, que no se sienten felices, que no se sienten bien. Y yo que formo la parte holística y que además cuando las mando a terapia con ellas, ya en uno de los talleres me di cuenta que no saben tomar la herramienta, que se les rompió, que se ponen muy nerviosas cuando llegan tarde y yo todo lo voy anotando, como en el kinder. ¿Por qué? Pues porque aprender de acuerdo a los fundamentos de la cultura ancestral trasladada a la modernidad tampoco es fácil porque traemos un patrón diseñado, ¿no? Y cuando llegan aquí tenemos que romper muchas cosas entre estas traumas, desolación, que además sufrimos desde la forma en que nuestra cultura se tuvo que adaptar. Y no se adaptó a la nueva cultura porque en realidad fueron ambas. Sí, Fue una claro. compenetración, pero es importante que alguien nos lo explique de otra manera. Y eso lo cargamos y lo vamos llevando en nuestro costal como una carga por todo el camino. Y después volteo y me encuentro con que renuncié a un trabajo a donde no quería renunciar, a donde no supe pedir el ascenso, a donde yo creo que lleno el perfil, pero aún no lo lleno. Y ellos desde pequeños programaban a las personas para comprender lo que era la honestidad, lo que era la humildad, lo que era el crece con tus propios recursos, el no culpes a nadie. Y nos hemos encontrado con una documentación tan hermosa de los antiguos mexicanos que tú dices, pues sí, claro, por eso incluso deslumbraba, por eso lo dicen en los libros los doctores en historia, cuando llegaron los españoles se deslumbraron y dijeron, es que estoy viendo el mismo cielo. Decía Bernardino de Sahagún en una carta que le escribió a Carlos V, si los naturales de aquí conocieran a Dios nuestro Señor, los ángeles se regocijarían en el cielo por lo disciplinados y lo hermoso que tratan a sus dioses. Y Fíjese. hay otra, ¿no? De Cuauhtémoc, a donde le dice el padre Fray de Terto, que era el confesor de Cuauhtémoc, manda una carta y dice, yo no veo la forma en que se les castigue a estos naturales, porque si bien es cierto, ellos nos están enseñando a nosotros cómo se ama la tierra, cómo se ama el aire, cómo se ama el fuego, cómo se ama el agua. Entonces creo que en ambos había una, realmente también una admiración mutua. Pues bueno, como todas las fusiones de cultura, obviamente, siempre hay dimes y diretes porque en todo el mundo ha sucedido. Es correcto. Entonces, en un taller, cuando llegan, porque tenemos diferentes talleres a donde usamos herramientas, como en este caso, este que vamos a dar el domingo, que es el espejo Tezcatlipoca, que realmente es una herramienta que tenía una deidad que estaba en Templo Mayor, que era el señor Tezcatlipoca,
a donde realmente ellos no tenían dioses. Eso es importante que sepamos. Ellos no tenían dioses. El señor Tezcatlipoca es un estado de conciencia, es parte de la mente, de los procesos mentales que sufrimos cuando hay egoísmo, cuando hay vanidad, pero también cuando hay miedo, pero también cuando hay temor a la muerte, pero también cuando hay temor al cambio. Tiene muchos estados de conciencia el señor Tezcatlipoca y además está considerado que es uno de los que hicieron la vida, de los hacedores de vida aquí. Es hijo directo de Ometeotl y Ometeotl pues es el creador de todo. Aquí lo único que sucedió es que hubo un choque también en cuanto al lenguaje. Sí, y decían, Ometeotl, ¿qué es eso? ¿No? Y bueno, eso es una energía dual, dos energías. Y estas dos energías, pues, es una dualidad importante de donde podemos nosotros poner un contenido impresionante porque son los antagónicos, porque son los opuestos, porque son el frío y el calor, porque son el arriba y el abajo, pero también en la vida real es el sí quiero, pero no lo hago. Es el sí decido, pero no sé cuándo. Es el estoy decidida a ser feliz, pero soy infeliz en realidad, porque todo eso se maneja en nuestra mente. Claro. Y ahora digo, se le llama la sombra, pero en el México antiguo, el señor Tezcatlipoca tenía en el abdomen un espejo de obsidiana enorme, que ahora está en Inglaterra y se dice que está en manos, pues bueno, de una persona muy importante allá, y que cuando tú los ves, si realmente es un oráculo, creo que desde el momento en que tú te ves en el espejo, más que un oráculo, estás mirando tus ojos en un espejo brillante oscuro, en un espejo que se usaba aquí. Ya no es un espejo diferente a donde tú puedes ver a lo mejor todos tus defectos físicos. En un espejo Tezcatlipoca tú ves tu sombra y te das cuenta que lo que tienes que hacer es amarla porque naciste con ella. Wow, qué interesante. Solo hay que educarla, pero primero tengo que aceptar, tengo que reconocer que la tengo. Y vienen los defectos de carácter y que muchas de estas veces no sabemos cuáles son. Tenemos creencias, pero realmente algo firme en nuestra vida no sabemos. Y cargo con culpas cuando yo tengo que saber por qué sentí coraje hacia una persona o por qué me gritó y me levanté y me salí. Bueno, un espejo te lleva precisamente en regresiones internas, porque lo haces tú. Tenemos muy claro que nuestro cerebro no ve, que él recibe, ¿no?, los reflejos en el cristalino de las formas que vemos. Un espejo Tezcatlipoca al ser oscuro, porque Tezcatlipoca es realmente el Señor del cielo, de la tierra, de la oscuridad, del intelecto, del calendario, es el guardián del calendario, de las fechas importantes, pero también tiene que ver con la importancia personal, con un orgullo desmedido, sin control. Y cuando tú te ves en este espejo, te estás viendo como en una cortina de humo. Y es a donde tú comienzas tu guerra interna, porque las guerras realmente se viven dentro de uno. Qué Sí, interesante, ¿no? Es súper. súper Eh, interesante y es una forma diferente de abordar estos temas desde un estudio profesional como el que usted realiza. Nos habla también de la licenciada en psicología, la licenciada en pedagogía. Estamos hablando de sí, profesionales claro. que han hecho una trayectoria y bueno, tienen todo pues un camino recorrido. Doctora, hay una pregunta. Si alguien desea formarse en esta cultura, tomar esta formación y decidir emprender, por ejemplo, en estos temas, ¿ustedes dan esa formación? Sí, claro, damos esa formación y bueno, tenemos talleres sueltos
que son de un día, y tenemos talleres de 3 meses cada uno, y también podemos decir que tenemos personas, alumnas, que tienen 13 años con nosotros. Wow. Ujú. ¿No? Y bueno, realmente es que se siguen, porque al ser un espacio multidisciplinario, se les enseña también algunas cuestiones de salud, pero ya no nada más la emocional, sino que si tú tienes un problema de salud en tu familia, se te da la orientación hacia dónde debes de caminar con la nutrióloga, donde una tisana no te lo va a dar, si tienes que tener un apoyo profesional y diferente, que sepas detectar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar al manejo de personas, se les enseña también primeros auxilios, se les enseña a inyectar, a poner venoclisis, RCP, que es reanimación cardiopulmonar, Ujú. ahora se dio mucho apoyo también, asesorías y orientaciones respecto a la pandemia, y pues no se van porque son muchos los temas a donde nosotros necesitamos como revivir, en perder el miedo, ese miedo que nos da terror, que lo sentimos en ocasiones hasta siniestro, porque nos da mucho miedo pensar en la muerte y no estamos preparados tampoco para un bien morir. Y un bien morir es un bien vivir. Esa era la frase de los antiguos mexicanos. O sea, si tú aprendes a vivir y le pierdes el miedo a la vida, le vas a perder el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no dejas problemas, porque tienes que resolver responsablemente lo que te aqueja, lo que está dentro de tus manos, para que cuando nos vayamos digamos, adiós. Sí, y todos estos temas realmente nos dimos cuenta que estábamos viviendo de una manera muy superficial. Se les enseña cosmética natural, pero enfocada hacia la medicina, cómo elaborar sus productos. Su primer ahorro realmente es que ellas aprenden a usar lo que ellas hacen, Wow. desde limpiapisos, lo elaboran ellas, hasta el champú del cabello, lo elaboran ellas, su desodorante, todo lo que necesitas de aseo personal, y si alguna de ellas después lo quiere promover, también adelante. No sales a comprar una veladora, si tú quisieras adornar con una veladora tu sala, tú la haces. Muchas cosas hacen aquí. Y en cuanto al espejo Tezcatlipoca, que digo, finalmente por eso el tema se llama La sombra de lo siniestro al entendimiento de lo divino, porque lo divino es cuando tú te sueltas, maestra, de todo eso. Y lo divino es cuando encuentras que tú no nada más tienes defectos, que también tienes virtudes. Y eso era el Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son una antagonía. Son el negro y el blanco, son el frío y el calor. Okay. Sí, y es realmente muy hermoso. Y yo he visto que estos espejos los tienen en algunos sitios como de adorno, los hacen los artesanos, ellos trabajan la obsidiana, los hacen los artesanos, pero a veces los tienen en la sala como de ornato, y no son adornos nada más, Okay. ¿sí? Sino que son herramientas que se usaban en el México antiguo para estarse revisando. Era un acecho personal el que los antiguos mexicanos se hacían para revisar si su importancia personal estaba rebasando la línea del bien de otros. Ellos decían, mi bien termina cuando tu mal empieza. Wow. Sí, tenían una filosofía Sí, impresionante. tremenda, ¿no? Y Tremenda. ahora que bueno, por ejemplo, la licenciada en pedagogía, usted sabe muy bien, reeduca la mente de las personas para que pierdan el miedo, para dar el paso y decir, bueno, me puedo sacar un no nada más, yo voy a ir a pedir el trabajo, porque solo me pueden decir no, regrese después, y yo tengo que revisar si fue mi forma de vestir, si fue la angustia con la que llegué, si porque llegué 5 minutos tarde, ¿no? Pero ya desde un panorama diferente, ya con una actitud distinta, Diferente. ¿sí? Y bueno, o sea, esa pobreza interna
solamente la podemos trabajar a nivel personal cada uno. Y en los talleres se les induce, maestra. Ok, qué Y sí, interesante. es bonito porque te encuentras quien realmente hace unos dibujos maravillosos y se encuentra con que quiere estudiar pintura y lo consigue, ¿no? Hay quien quiere cantar y lo consigue, pero hay quien tiene que tocar un ratito el tambor y no le da a nada. Ya necesita una terapia diferente y bueno, ya la persona entiende que estaba bloqueada, que tenía guardados muchas tristezas, muchos temores y que tiene que sacarlos para poder despuntar, para poder alumbrar, para poder ahora sí empoderarse. No antes de vaciar el bote de Claro. basura, primero lo vaciamos porque ya no cabe nada, maestra. Sí, claro, claro. Es maravilloso todo Sí, esto que nos comparte. Y gracias. bueno, nos comenta de ese taller del domingo, del espejo. ¿Qué duración tiene? ¿Cuántas? Bueno, es una sola sesión, son varias sesiones. Y sobre todo también, por favor, sus redes sociales para que nuestras amigas y nuestros amigos conozcan un poco más acerca de todo esto que ustedes realizan. Claro que sí, maestra. El taller tiene una duración de 6 horas, es de un solo día. Y bueno, estamos abiertos también a que si se formara otro grupo, también tenemos la modalidad en línea. No hay ningún Buenísimo. problema, se les manda su espejo, porque incluye el espejo, que se mandan a hacer con los artesanos de Teotihuacán. Un saludo para los artesanos porque van a revisar. Tenemos también que apoyar la artesanía mexicana, trabajan muy Claro. bonito y lo hacen a mano, no es maquila, es a mano, ¿sí? Y bueno, este sí dura todo el día, tenemos una hora de comida y tenemos la información, damos la información, entran las chicas, la pedagoga y la psicóloga a dar contención también, porque al empezar a trabajar con el espejo y estarte mirando por un tiempo, necesitan la inducción, la orientación, la contención. Y si después del taller las doctoras deciden que necesitan más terapias, se ponen en contacto con ellas, lo dan por línea o lo dan presencial, ya depende de la alumna, qué es lo que quiera, qué es lo que necesite. Y bueno, pues ya con esto nos vamos. Y en cada taller es lo mismo cuando hay lectura de códices, cuando hay lectura del tonalmacio, que conocen como calendario azteca, que no es su nombre, pero así es como se le conoce, todo nos lleva realmente a que si tú vienes a ser feliz, no hay más que ser humilde, reconocer lo que soy, aceptarme, llamarme como soy, y de ahí caminar, perdón, y de ahí caminar hacia donde es mi objetivo de vida y todos los talleres están formados alrededor de esto. Los antiguos mexicanos esto hacían. En las redes sociales, pues bueno, tenemos el Facebook, tenemos la página de YouTube, así como Tonantzin-Cali. Pues ahí nos encuentran y ahí se despliega siempre las actividades, eh, los talleres sueltos también ahí vienen y también vienen las terapias, que también es un centro de terapias y alternativas y terapias emocionales, Qué psicológicas interesante. y neurolingüísticas. Correcto, digo, eso pues tiene como todo, digamos, todo un sistema, ¿no? Todo muy bien articulado y encaminado hacia este trabajo que realizan, ¿no? Y bueno, en lo personal, la verdad es que me encanta porque es un personal muy preparado, es un personal muy cuidado y supervisado, por supuesto, por usted, que bueno, con esa Claro. enorme formación que tiene, seguramente ese taller va a ser un éxito. Eh, Gracias. pues, doctora, esto es de verdad que es increíble y podríamos platicar con usted Sí. muchísimo tiempo, pero me encantaría pues pedirle para cerrar este espacio si nos puede compartir alguna recomendación, algún consejo para esta época en que pues todavía estamos muy en incertidumbre y en dudas. Bueno, algo que es muy importante, tratar de no entrar en conflicto hacia las autoridades sanitarias.
¿sí? Sino yo creo que yo debo de saber cuáles son mis posibilidades, la disciplina que debo de guardar, de tener y no tener miedo. Sí, tener cuidado, por supuesto, reunir todos los protocolos de limpieza, no se puede hacer mal, hacer todo con mucho cuidado. Tener respeto, sí, pero miedo no, porque a veces el miedo me pone nervioso, nerviosa, y entonces es cuando yo bajo mis defensas mentales y es cuando yo jalo todo eso, ¿no? Sino es tratar de estar tranquilos, obviamente todas las medidas sanitarias que nos dicen a cada rato en todos los medios, Ujú, ujú. sí, es importante, pero vivan de verdad como si fuera el último día, pero planeen como si fueran a vivir mucho. Llénense de esa luz, llénense de esas ganas. Ahora que yo me adapte a toda la nueva modalidad, voy a hacer, voy a vender, voy a poner, voy a quitar, voy a mover. Vivan con eso, muévanse. Cuando ya estamos tendidos ya no hay movimiento. He estudiado, maestra, he estudiado muchas ramas de la medicina, todas me han gustado, pero ninguna funciona si el humano no quiere. Es correcto. Tú vas a caer si no quieres, pero si quieres, no vas a caer, así sea un té. Bien, Pues súper interesante, doctora. gracias, No me queda más maestra. que agradecerle nuevamente que nos haya acompañado en este espacio y pedirle por favor nuevamente sus redes sociales para que nuestras amigas y amigos se queden con ellas y puedan buscar a la doctora Mesli Gaitán, titular de la Escuela Ancestral Tonantzin Cali. Muchas gracias, maestra, con todo gusto. Tenemos Tonantzin Cali, @gmail, tenemos Centro Tonantzin también. Y creo que nada más. Buenísimo, perfecto. Pues esperamos muy pronto volver a contar con su presencia y que nos Gracias. platique también cómo le fue con ese maravilloso taller, que seguro súper éxito. Y Sí. bueno, pues doctora, mil gracias. Y amigas.